Bueno, dale, Andrés, seguí. Bueno, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, en este momento, cuando el 6, el comité electoral, el Consejo Electoral haitiano dio el fraude, se convocó a movilizaciones y empezaron a haber movilizaciones en todo Haití, particularmente en el norte. Hubo ya asesinatos, hubo una represión policial brutal, mataron al jefe de campaña de Moïse Jean Charles, y hoy, en este momento, están habiendo movilizaciones en distintos barrios de Puerto Príncipe, donde se oyen tiros, hay movilizaciones. Hay un par de carreteras cortadas, ¿no? Hay un par, en el norte hay carreteras cortadas y hay movimiento muy fuerte de resistencia. La policía está pegando, está matando, está tirando y hay presos. Hay de nuevo y por primera vez apareció desde el 6 hasta ahora las MINUSTA junto a la policía hoy. O sea, hasta hoy las MINUSTA, o sea, las fuerzas de ocupación de las que Uruguay participa, no habían estado participando en esta represión en este momento. Sí habían participado antes, claro, pero hoy empezaron a participar en apoyatura de la policía. ¿Tá? Nosotros este jueves estamos planteando la posibilidad de hacer una concentración sobre el mediodía en el Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir el retiro inmediato de las tropas de Haití, el fin de toda la ocupación, el fin de todo el terrorismo de Estado que se está desarrollando en Haití contra la resistencia del pueblo haitiano por su soberanía, la liberación de los presos, el fin de todo esto. O sea, basta. Esa es la idea por la que convocamos a este jueves al mediodía en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a estar también junto a los gremios que van a estar allí peleando por salario y por... Bueno, hubo una declaración del gobierno uruguayo a ver, de repudio a la represión, a la sangrienta represión en Haití, que es un verdadero acto de terrorismo. ¿Dice el gobierno uruguayo? No, eso es un chiste tuyo, ¿no? Es ¿Te una imaginas? lástima. Es una lástima. No, sí, estamos contra el terrorismo, pero... Pero no es el terrorismo. Eso no es terrorismo, no. Que masacren al pueblo haitiano no es al contrario, nosotros estamos del otro lado, ¿no? Terrorismo es que protesten porque se están muriendo de hambre y por el fraude electoral. Eso sí es terrorismo. Como dijo el canciller, nosotros estamos contra el terrorismo, hay otros que están a favor del terrorismo. Bueno, no sé. Contra este terrorismo hay que estar. Y esa declaración que vos dijiste, bueno, tendría que ser, ¿no? Por lo menos todo el movimiento popular y social tiene que encabezar. Hay un bloqueo informativo brutal, no se ve por ningún lado esta información. Fíjense que estamos hablando de asesinatos, de gente muriendo en las calles, de grandes manifestaciones. Si eso estuviera pasando en cualquier otro lugar del mundo, estaría en los titulares en todos los diarios. Y una dictadura instalada en Haití. O sea, estaría... Es así. Al servicio de Estados Unidos. Estamos hablando de un país que está ahí al lado de Estados Unidos, o sea, no, ni siquiera está lejos, digamos. No. Está bien cerquita de todo, ¿no? De Europa a volar a Haití es un ratito. Pocas horas. Bueno, no sé. La dejamos por acá. La dejamos por acá y convocando al jueves. Un mensaje: una vergüenza, camaradas, lo del fraude amplio, que apoya el fraude en Haití y siguen apoyando la ocupación con tropas en Haití. Qué vergüenza la falsa izquierda fraude amplista, el Coquito Gali. O sea, estamos viviendo lo de Haití, realmente es una cosa que te hace hervir la sangre en la vena, porque y uno le da una gran cosa de impotencia, ¿no? Porque de verdad la gente peleando y en una situación tan desventajosa, ¿no? Y en una situación de verdad, vamos a decir la verdad, de aislamiento dramático, tan grande, ¿no? Dramático. Estamos viviendo una época muy mala, realmente. Yo siento que a mí me tocó de mi experiencia vital, ¿no? Me tocó vivir distintas etapas, ¿no? Yo estaba en Cuba cuando en los años 70 y vivimos una etapa que parecía que ganábamos, ¿verdad? Fíjate que vino
los vietnamitas sacan a patadas a los yanquis, en Campuchea sacan a patadas a los yanquis, los cubanos enfrentan a los sudafricanos en Angola y los sacan a patada. O sea, hay como un periodo de auge, ¿verdad?, que se manifiesta, digamos, otro punto culminante de la revolución sandinista, que tuvimos la enorme suerte de estar ahí, y bueno, después vino un periodo más o menos, parecía que seguía El Salvador, sentíamos que, bueno, El Salvador estaba ahí. Los revolucionarios salvadoreños tenían una fuerza enorme. Todo eso empieza a irse para atrás, después viene el derrumbe del campo socialista, y empieza el retroceso. Bueno, viene el neoliberalismo. En China, en los 70, empieza todo ese proceso de regresión hacia el capitalismo, encabezado por Deng Xiaoping después de la muerte de Mao. En América Latina campea el neoliberalismo, tenemos los 90, tenemos a Menem, a la calle, a Color de Meno en Brasil, a Guasmosi. Tenemos en Chile la Concertación, que mantiene una cantidad de cosas de la dictadura, ¿verdad?, de Pinochet, la privatización de las empresas públicas, ¿no?, todo aquel proceso. Y después viene otro periodo, otra oleada nueva de flujo, que empieza con el triunfo de Chávez en Venezuela en 1998, y se suman todo esto, que es un gran entrevero que incluye la revolución bolivariana, el gobierno de Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, Lula, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, qué sé yo, todo un entrevero, pero hay como una perspectiva, ¿no?, de alguna manera. Y ahora, digo, da la impresión de que se nos viene la noche, ¿no? Y lo de Haití en todo este contexto tan profundamente desfavorable, ¿no? Los guerrilleros en Colombia tratando de llegar a una paz que realmente, lamentablemente, uno ve que es una paz a costa de la renuncia, ¿no?, de los objetivos que se planteaba la revolución, ¿no? Uno se da cuenta que es una paz muy impuesta, ¿no?, y poco negociada realmente, por más que llevan 3 años de negociaciones. Y bueno, esto de Haití entra dentro de ese... Esto va a cambiar, si uno lo mira con perspectiva histórica. Va a venir otra oleada de progreso, yo creo que, pero tenemos por delante un periodo realmente que pinta mal, Y vos, que de economía manejas, tenés claro que las oscilaciones y flujos y reflujos del sistema capitalista tienen que ver con esas historias. Por supuesto. No, mira, ahora íbamos a hablar de la Argentina, por eso te corté. Creo que de todas maneras de Haití creo que se pintó un panorama. Sí, yo creo. Y la necesidad de recuperar esa visión que vos estabas dando internacional es clave, y hay que recuperar el internacionalismo, la construcción alternativa, la construcción de alternativa al sistema capitalista, la socializante, llamarle como quieras. Necesita tener una pata. Bueno, por eso vamos a hablar internacional. Vamos a hablar de la Argentina. La Argentina, obviamente, hay una gran discusión, ¿verdad? Digamos, hay un balotaje. Los oyentes, son gente informada, saben que hay, bueno, hay un señor que se llama Mauricio Macri, que es un exponente típico de la burguesía, con una ideología derecha, reaccionaria, bien establecido, ¿no?, que representa a la burguesía argentina, y que es también un hombre del imperialismo, ¿no? O sea, y por el otro lado está Scioli, Daniel Scioli, un hombre que tiene una historia muy parecida políticamente a la de Macri o a la de cualquier otro. O sea, todos los políticos que hay en Argentina en la vuelta ahora son hombres de Menem. En su momento fueron hombres de Menem, ¿verdad?
todos, desde Scioli, Macri, Massa, Néstor Kirchner, todos fueron menemistas. Después, algunos se distanciaron de ese legado, el caso más claro es el bueno, Néstor Kirchner se murió, pero digo, Cristina Fernández, la que lo sucede, se distancian de ese legado y llevan adelante una política en lo político y en lo económico con algunas diferencias sustantivas, ¿verdad? Trataremos de brevemente resumir eso. Por el lado de la política de derechos humanos, tanto la actual como la pasada, o sea, generan algunas cosas de la famosa agenda de derechos, un matrimonio igualitario, qué sé yo, medidas contra la discriminación contra la mujer, ¿no? Hay una cosa muy relevante que es en la Argentina sí se llevó adelante una política de juicio y castigo a los represores, ¿no? Que ha afectado a cientos de oficiales de la Fuerza de Seguridad de aquella época, pero incluso se ha llegado a algo que acá no podemos ni soñar, ¿no? Que es sancionar a algunos de los civiles que sin estar en la Fuerza de Seguridad tuvieron participación en la represión, ¿no? Grandes empresarios de la época, seguro. Sí. O sea que, y después en el plano económico vamos a citar algunas de las cosas más relevantes sin agotar el tema, pero tenemos la renegociación inamistosa con una quita muy importante de la deuda pública que lleva adelante Néstor Kirchner en el año 2003, que motiva la crítica dura de Danilo Astori acá. Tenemos la reestatización o estatización de los fondos de las AFJP, los fondos previsionales. Tenemos la reestatización de algunos servicios como el agua del Gran Buenos Aires, últimamente de los ferrocarriles, ¿sí? Aerolíneas Argentinas. La reestatización de Aerolíneas Argentinas, la retoma del control de yacimientos petrolíferos fiscales, bueno, qué sé yo, hay algunas cosas más, y después en general una política destinada a pagar deuda pública en lugar de contraer deuda pública, o sea, achicar la deuda pública a costa de volcar esa deuda pública que se había reducido, hay que decirlo también, ¿verdad? Mediante aquella reestructura inamistosa, con una quita de más del 60%, pero se empieza a pagar religiosamente, se reduce la deuda pública, y una política económica heterodoxa, utilizando la emisión monetaria como instrumento, los controles de cambio, las detracciones a las exportaciones de productos agropecuarios sin procesar. Yo digo, no sé si me va a dar el tiempo para terminar el análisis. Entonces, en este estado, digamos, como dicen los abogados, bueno, se plantean estas elecciones, Cristina Fernández, por el comando kirchnerista, pero yo creo que Cristina Fernández evidentemente ahí juega un papel decisivo, designa a Scioli, que es un hombre que nunca creyó demasiado en todo esto que hizo el gobierno, los gobiernos sucesivos de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, ¿no? Es un hombre que se mantuvo más bien al margen, estaba cerca pero no mucho, y era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde se le achacan, aparte de hechos de corrupción bastante grandes, actitudes represivas, la creación de una policía muy represiva y muy fuerte, en fin, un gobierno malo, o sea, un gobierno que no controló temas clave para la ciudadanía como las inundaciones periódicas, y que está también atrás seguramente de que en las últimas elecciones, para sorpresa de todo el mundo, el candidato que había designado Cristina Fernández, Aníbal Fernández, que era si no recuerdo, secretario de la presidencia, pierde las elecciones con una ilustre desconocida que pone ahí el partido Cambiemos, el PRO, el partido de la derecha más clásica, y el resultado electoral resulta Scioli, que se preveía que iba a tener una distancia muy importante y con posibilidades de ganar sin balotaje. Scioli termina ganando
tenía una ventaja muy pequeña sobre Macri y apenas le da, o sea, va a un balotaje con grandes posibilidades de perder. Acá hay una discusión dentro de la izquierda argentina y latinoamericana, porque hay varias figuras de América Latina, intelectuales, que han opinado que no son argentinos, sobre qué tendría que hacer la gente de izquierda, la gente que no pertenece al peronismo, al Frente para la Victoria, al kirchnerismo, qué tendría que hacer en las elecciones, ¿no? Si se abstiene o vota a Scioli. La agrupación más fuerte de Argentina y de izquierda, que es el Frente Izquierda de los Trabajadores, la fusión fundamentalmente de dos fuerzas de matriz trotskista, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Obrero, ha llamado a el voto en blanco. Y por otro lado hay gente de izquierda que no claramente definida izquierda, que afirma que de todas maneras hay que votar a Scioli porque es el mal menor. Se habla de votar con la nariz tapada, o sea, una serie de cosas, ¿no? Y dentro de lo que es América Latina hay gente que dice que Scioli tiene un discurso latinoamericanista. Tenemos acá adelante un texto que escribió hace un par de días Adolfo Pérez Esquivel, sosteniendo precisamente esa tesis, ¿verdad?, de que hay que votar a Scioli porque es el más latinoamericanista, o por lo menos se sabe que Macri va a ir de punta, ¿verdad?, a colocar a esta Argentina en la órbita de Estados Unidos, del Tratado del Pacífico, todas esas cosas. Nosotros, haciendo un análisis en la base económica del asunto, entendemos que acá lo que va a venir en la Argentina a partir de estas elecciones, y el análisis va a quedar para completarse en el próximo programa, porque hoy realmente no lo podemos terminar, tiene pocas variantes posibles. O sea, la situación argentina se caracteriza por un bajo nivel de reservas en el Banco Central, un proceso agudo de fuga de capitales que está llevando adelante la burguesía argentina, burlando en algunos casos los controles de cambio, pero en otros con mecanismos que se han dejado funcionando para satisfacer a la pequeña burguesía tan devota de consumir bienes importados y de viajar. Todo eso está generando una salida de dinero y que tiene su base en la restricción externa. O sea, los precios de los productos que exporta Argentina han caído significativamente. Nosotros estamos redactando un trabajo, hicimos una gráfica y los precios han caído como un 29% desde el máximo que alcanzaron en 2011-2012 hasta ahora. Eso ha provocado una reducción de las exportaciones, no en cantidad, porque en cantidad se está exportando cada vez más, ¿verdad?, sobre todo soja, sino en moneda, en dinero. Las exportaciones industriales sí están cayendo también por el efecto de Brasil, ¿no?, la grave crisis económica. Brasil sí tiene una crisis económica muy importante, ¿verdad?, y política. Y o sea que la situación económica de Argentina es mala. Está en un proceso de estancamiento económico que ya lleva 4 años. Desde 2011-2012 la economía ha crecido apenas un 2%, no un 2% anual, en los 4 años un 2%. O sea, está estancada, diciéndolo pronto y mal. Y la producción industrial ya lleva, no sé, como 2 años cayendo ininterrumpidamente. Nunca llegó a la Argentina a industrializarse, como sostiene el discurso kirchnerista. Eso nosotros le hemos mostrado un trabajo que hicimos hace una semana. No es cierto, ¿verdad? La participación de la industria en el producto se ha reducido un poco de 2004 a 2014, son los últimos números que hay. Y en definitiva, una situación en la cual reapareció la restricción externa, reaparece la escasez de divisas, la industria en gran parte está paralizada porque es una industria que depende mucho de insumos y
intermedios y de materias primas y de cosas exportadas, entonces al haber restricciones en las importaciones, la industria está produciendo menos, pero tiene una gran ventaja Argentina, que tiene, merced a ese famoso tema de los pagos, como dijo Cristina Fernández, somos pagadores seriales, han pagado una cifra inmensa de dólares en estos años, y eso ha llevado a que la deuda externa de Argentina es reducida. O sea que Argentina tiene la siguiente situación: necesita divisas, tiene un problema productivo, pero al mismo tiempo tiene poca deuda. Y no se está endeudando porque hasta hace un año y medio, 2 años, no lo hacía porque había una política expresa del gobierno de no recurrir al mercado de capital. Ahora no lo puede hacer porque hay otro tema que viene de aquella reestructuración inamistosa de la deuda. O sea, hay un grupo de especuladores que compraron deuda argentina, le están haciendo juicio, el famoso holdouts, y el gobierno de Cristina Fernández se ha negado a pagarles, en definitiva, ¿no? A negociar un pago y pagarles. Cosa que podría perfectamente hacer sin dinero, porque lo podría hacer con deuda, ¿no? Emitiendo títulos nuevos que fueran aceptados por el mercado de capital. Y ahí la Argentina lograría reducir significativamente la tasa de interés. Las pocas emisiones que ha hecho el gobierno argentino han sido a tasas del orden del 10%, y mientras que Uruguay está pagando menos del 5%, ¿no? Para poner una comparación. Nosotros pensamos que en esta situación cualquiera de los dos, tanto Scioli como Macri, van a actuar de una manera prácticamente idéntica. Más allá de lo que digan, más allá de algún cambio en el ritmo de lo que hagan, van a hacer exactamente lo mismo, por una razón muy simple: porque no pueden hacer otra cosa. O sea, este esquema que tiene ahora Argentina de un déficit fiscal del orden del 7 al 8%, basándose en emisión monetaria, con una inflación de más del 20% anual, es insostenible, ¿no? Y esta gente lo va a resolver de una manera simple y rápida, ¿verdad? Que es volver al mercado de capitales y que todavía hay, a pesar de que el flujo de capitales se está revirtiendo, todavía hay esa posibilidad, ¿no? Para lo cual necesitan pagarle a los holdouts, que lo van a hacer, y mejorar la posición de Argentina en su relación con Occidente, que también lo van a hacer. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que gane quien gane, van a hacer eso. Por supuesto, Macri lo va a hacer con una convicción absoluta, no tiene ningún problema, pero Scioli también lo va a hacer. Y eso significa que todas estas ilusiones que se generan en alguna gente, hemos visto artículos, hablábamos de Pérez Esquivel, por ejemplo, de que un gobierno de Scioli llevaría adelante una política más latinoamericanista que un gobierno de Macri. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado obviamente, si gana Scioli nos vamos a enterar, si gana Macri lamentablemente nos vamos a quedar con la duda, pero yo estoy bastante convencido de que no va a ser tal. Y no va a ser tal porque en este esquema Argentina necesita no solo pagar a los holdouts, no solo levantar las detracciones a las exportaciones, levantar más progresivamente o menos progresivamente, pero levantar el control de cambio, procesar una devaluación para hacer bajar los salarios y mejorar la rentabilidad de las empresas, o sea, de la burguesía argentina, o sea, revertir el cierto proceso que hubo de mejora de los ingresos de la clase trabajadora en estos años. Y bueno, o sea, para volver a insertar a Argentina en el esquema internacional, volver a estar en capacidad de usar esa reserva, digamos, que tiene Argentina de endeudarse, necesitan hacer eso y lo van a hacer. Yo estoy convencido de eso. Puedo estar equivocado,
la historia lo va a decir. Nosotros hemos hecho un trabajo, acá está en el fondo de todo esto la restricción externa. La restricción externa es la necesidad de exportar para importar, o sea, la necesidad de captar dólares, divisas extranjeras para importar, que le volvió a Argentina después de un periodo, y hicimos una gráfica que es muy clarita al respecto, ¿verdad? O sea, Argentina crece entre 2004 y 2011 a una tasa del 8,5% anual. A partir de ahí crece a una tasa del 0,6%, 0,7% anual. Y la diferencia que hay es la caída de los precios de los productos de exportación. El índice de precio de productos de materias primas genera, digamos, puede ser casualidad, pero yo creo que no es casualidad. O sea, hay seguramente otros factores en juego, pero el factor que está ahí pesando en forma decisiva es ese. En definitiva, queríamos hablar de esto, queríamos plantear esta posición y veremos qué pasa y qué hace la izquierda. La izquierda, o sea, yo creo que si hay una izquierda organizada, me parece que cometería un error en encolumnarse con un tipo como Scioli, ¿no? O sea, creo que sería, porque tiene toda la pinta negativa, y Scioli no es Kirchner. Scioli no es Kirchner, Scioli no es Cristina, y lo que pasó en esos años es harina de otro costal con lo que va a pasar ahora. Bueno, dimos la posición, Va a haber resistencia. llegó Mónica, pero llegó Los, tarde. los trabajadores y el pueblo argentino van a resistir, ¿eh? Por supuesto. Y ahí alternativas Eso es lo que yo dije, es lo Aparecerá. que ellos van a tratar de hacer. aparecerán. Terminamos, nos despedimos de los oyentes, hasta la semana que viene. Hasta el próximo lunes. Bien. Bueno. Vamos bien. Vos.